Y bueno, este es el momento que hemos estado esperando en la semana. Gracias a Dios porque nos podemos reunir y gracias también porque ustedes están presentes aquí. Tenemos ya un grupo de hermanos reunidos aquí en la iglesia de Inland y también otros tantos que están acompañándonos en línea. Así que vamos a dar comienzo a este repaso de la lección. Déjenme compartir con ustedes esto aquí y vamos a ver la introducción. Y bueno, lección número 4. Amarás al Señor tu Dios. Quiero que podamos primero unirnos en oración para que pidamos al Señor que sea quien nos instruya esta mañana. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por darnos la oportunidad de llegar a tu casa de oración. Y que este día, Señor, y sobre todo este momento, sea una oportunidad para poder conocerte más, Señor. Para poder ver el maravilloso amor que tú tienes por nosotros y llenos de ese amor, Señor, también podamos reflejar ese tipo de vida, ese estilo de vida con nuestros semejantes. Y que estemos preparados, Señor, juntos para recibirte muy pronto. Dirígenos hoy, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, nuevamente, lección número 4. Amarás al Señor tu Dios. Quiero compartir algo aquí. Bienvenido Pedro también, bienvenido. Déjenme compartir algo aquí con ustedes. La verdad presente en Deuteronomio, trimestre número 4, cuarto trimestre del año. Amarás al Señor tu Dios, lección 4 también. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, dice esto. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Esto realmente es una muestra pequeña de lo que realmente significa el amor y de lo que también representa el carácter de Dios, sobre todo. Déjenme decirles de que todo esto personalmente es muy motivador, ¿no? Miren, la lección esta semana nos desafía a analizar y buscar, entender algunos conceptos importantes y también responder algunas preguntas respecto del amor, respecto del temor a Dios, respecto de la ley, de la obediencia a ella y su relación con el amor a Dios y a nuestro prójimo. Además de reconocer el papel, la importancia que juega el libre albedrío en todo esto, porque recordemos que para llegar a amar verdaderamente a Dios, debemos tener abierta siempre la posibilidad de rechazar a Dios. ¿Ok? Así que comencemos. Miren, amar a Dios y temer a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, que es el versículo que hemos estado leyendo esta semana, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Es muy importante que analicemos este versículo y la forma en que fue expresado al pueblo de Israel. La forma en que lo entendieron ellos, los resultados que ocurrieron, pero también la manera en que nosotros lo entendemos hoy y los resultados que esperamos que ocurran. Pero antes de ello, ¿no? Algo fundamental, pregunta importante. ¿Qué significa para ti el amor? ¿Qué es para ti el amor? ¿Cómo definirías el amor? A ver, los que estamos en línea y los que estamos aquí también.
¿Ok? Para todos. Yo lo, ¿Qué es para ti? A ver. Yo lo definiría como el principio divino, un principio divino. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien aquí? Sí, iba a comentar lo mismo, ¿no? Que es un principio y la ley es una ley de amor. O sea, la ley de los 10 mandamientos. Ok. Muy bien, muy bien. Miren, yo les comentaba anoche cuando estábamos reunidos con J-Lo y Luis, ¿no? Y el grupo. Cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en la época de estudiantes con los amigos, nos gustaba mucho leer a un psicoanalista muy famoso, se llama Eric Fromm, bueno, se llamaba, ¿no? Ya murió hace muchos años. Pero bueno, el asunto es de que él tiene obras muy interesantes, psicoanálisis. Él es un discípulo de Sigmund Freud. Y bueno, dentro de sus obras, por ejemplo, una de ellas se llama El miedo a la libertad. El miedo a la libertad, por ejemplo, expresa el hecho de, según él, su perspectiva, del por qué los seres humanos buscamos asociarnos. Y él manifiesta que uno de los más grandes miedos que tiene la persona es a quedarse sola. Es lo que él dice. Sí. Bueno, pero también tiene una obra que se llama El arte de amar. Y en El arte de amar, él afirma que el amor no es solamente una relación personal, sino un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas, como, por ejemplo, como lo concebían los griegos, ¿no? El amor de pareja, ¿no? El amor eros, el amor filial, el amor de padres e hijos entre hermanos, ¿no? El ego, el amor a uno mismo, y el amor fraternal, ¿no? El amor ágape, que es el amor completo, el amor de Dios, ¿no? Asegura también que el amor no es algo pasajero y mecánico, sino que es fruto de un aprendizaje. ¿Ok? Esto es interesante. Mire, para Fromm, igual que la libertad, el amor es un acto voluntario. La decisión de amar implica cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer a una persona. Ok, ahora volvamos al versículo de Deuteronomio 6:5, ¿no? Que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Recordando y teniendo presente los conceptos que acabamos de compartir respecto al amor y teniendo en cuenta los conceptos del amor, del amar a Dios y el libre albedrío que estuvimos viendo las semanas anteriores, ¿cómo entiendes tú este versículo? ¿Qué expresa para ti este versículo? El versículo que dice, y amarás al Señor tu Dios o a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué expresa para ti este versículo? ¿Es un mandato? ¿Es una orden? ¿O es una promesa? A ver, ¿qué piensan? Todos, los que estamos en línea y los que estamos acá también. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más grande, no? Entonces Jesús es la respuesta, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ahora, la pregunta que yo me hago con esto, hermano Pedro, es esto. O sea, y eso es una pregunta para mí y para los hermanos también. O sea, una persona que vamos a la iglesia todos los sábados, digamos, ¿verdad? Y somos religiosos y estamos ahí y damos ofrenda, damos diezmo, participamos de todos los eventos de la iglesia, pero luego, y nuestra esposa va con nosotros, pero luego llegamos a la casa y somos peleoneros con nuestra esposa, maltratamos a nuestros hijos. O sea, aparentemente sí amamos a Dios, pero o lo amamos o nomás somos religiosos, ¿verdad? Entonces, y eso me recuerda a mí cuando yo recién me bauticé, iba deschungando a mi esposa el sábado cuando íbamos a la iglesia y cuando me dejaba del carro daba una sonrisa de oreja a oreja. O sea, eso no era un amor a Dios. O sea, de acuerdo a lo que estoy entendiendo en esta lección, ¿verdad? El amor a Dios es amarlo de todo corazón y a consecuencia de que amas a Dios, pues amas al resto de la humanidad también, ¿no? ¿O no es así? Es una pregunta que yo me hago y a lo mejor los hermanos tienen algo que decir al respecto, ¿verdad? Ok, a ver, Luisito, vamos. Bueno, yo creo que conforme a lo que tú dices, que amarás a Dios, yo creo que empieza en una relación, ¿no? El Señor está interesado en cómo nosotros los relacionamos con Él. No, dice
requiero no religión, sino que una relación, ¿verdad? Cuán importante es Dios para nosotros. ¿Dónde lo ponemos? Si lo ponemos en primer lugar o es el segundo, el tercero, depende, ¿no? Cada vez cómo lo relacionamos con Él, cada mañana, cada día, cuál es nuestra prioridad. Entonces ahí es donde el Señor dice, bueno, una relación contigo, íntima relación diaria, eso es lo que denota, ¿no? Lo que va a denotar cómo nosotros nos relacionamos con Él y la importancia que nosotros le vamos a dar a Él y cuánto estudiamos para conocerle. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos diariamente, que le conozcamos cada vez, no solamente cuando quizás voy a leer la lección, y ya estuvo, y ya todo el día pues me alimento de otras cosas, ¿no? El Señor quiere que nosotros leamos su palabra para encontrarnos con Él, no para ser teólogos, no para hacer que sepamos mucho de religión, sino que solamente para encontrarnos con Él y conocerle. Para entrar en un tema de relación, que eso es lo fundamental, ¿no? Eso. Ahora, miren, gracias Luis, gracias hermano Manuel también. Miren, quiero que entiendan una parte, o sea, quiero que salgamos bien claro de un tema, ¿ok? La expresión que se da en el versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, ¿no? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En realidad sí denota una orden, ¿ok? Y si ustedes leen los versículos iniciales, o sea, el capítulo 6, versículos del 1 al 3, expresan una orden. Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Será que podemos amar verdaderamente a alguien por haber recibido una orden de amarlo? Sí, o sea, ¿será puede, que podemos amar a Dios verdaderamente porque Dios nos demanda que le amemos? En realidad no está demandando, está diciendo. Yo necesito conocer a esa persona para amarle, no que me digas simplemente directamente me tienes que amar. Lo que pasa es que en sí es lo que te está diciendo Dios, si tú quieres de veras conocerme y caminar conmigo, estas son las reglas para que tú lo hagas. O sea, no se está mandando como si fuera un soldado, no te está diciendo, tú quieres conocerme, estas son las reglas. Claro. Sí. Ahora, es interesante por eso el ver cómo entendemos este versículo. En realidad, no es una cuestión de demanda, ¿no? No. Miren, más adelante por ahí tengo un poco esta parte, ¿no? De la pregunta. Es que acaso, por ejemplo, nosotros aquí los que estamos presentes, todos tenemos hijos, ¿no? O en algún momento nosotros también hemos sido hijos. Y también los que ustedes están en línea, también en algún momento han sido hijos. O sea, sí. ¿Es que acaso alguno de nuestros padres nos exigió, nos demandó de que los amemos porque eran nuestros padres? No tiene sentido, o sea, no es así, no es así. Ahora, en el caso de este versículo en particular y en la expresión, hay necesidad de entenderlo, no como una demanda, o sea, es correcto esto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Pero esa es una promesa que recibimos en base a lo que ustedes están mencionando, o sea, en base al hecho de un conocimiento, de una experiencia de relación con Dios. Miren, quiero señalar algo aquí para que quede completamente claro esta parte, ¿no? Amar a Dios no es amar un principio abstracto, no es una sabiduría profunda ni una historia hermosa. Amar a Dios no es una teología ni una tradición cultural. Amar a Dios es amarlo a Él como persona. Eso es fundamental, ¿sí? Es amarlo a Él como persona. Y eso implica una serie de elementos. Y vamos a irlos viendo durante el tiempo que vamos a ir repasando eso. Ahora, para que no se me vaya el tiempo, quiero pasar algo más. Miren, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice esto. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ok, el temor a Dios.
el tema. ¿Qué entendemos por el temor a Dios? ¿Qué significa para ti el temor a Dios? Camino. Miren, esto es muy importante porque también en Apocalipsis 14, versículo 7, encontramos expresado el último llamado de arrepentimiento al mundo, ¿no? Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto que tenemos de temer a Dios? A ver, los que estamos acá también. Respetarlo. ¿Ok? Admiración, fidelidad. Respeto. Respeto, admiración, fidelidad. Creo que estamos teniendo También, un poco esta idea. Pedro, A ver, sí. también tenemos que ver que quizás hay dos conceptos de temer a Dios, ¿verdad? Ok, ok. Porque la Biblia es clara en decir que el amor echa fuera el temor. Como Así es. hijos de Dios y como personas que El amor amamos a Dios, no debemos de temer a Dios. El temer que habla ahí, porque viene, es para aquellos que no han aceptado a Jesús. Ellos deben de temer, ese es el temor de miedo, ¿verdad? Que vamos a tener. Pero temer a Dios, nosotros como sus hijos, no es ese temor de miedo, Claro. sino que es Como un dije, temor como de dije al comienzo, ¿no? admiración, ¿verdad? Ok. Vamos a redondear todo esto. O sea, como estaba diciendo al comienzo, ¿no? El amor echa fuera el temor. Recuerdo que, bueno, por ejemplo, en la palabra, ¿no? El tema este del temor empieza con el pecado. O sea, cuando el Señor se acerca al hombre y lo va a buscar y lo encuentra o lo llama, le dice, ¿dónde estás? ¿No? Y el otro está escondido. O sea, ¿por qué? Tuve miedo, ¿no? ¿Por qué? No, es que estaba desnudo. Y, ¿qué hiciste? No, es que comí del árbol. Me dijiste que no comía. O sea, a partir de allí hay un alejamiento del ser humano de Dios, ¿no? O sea, Dios siempre está buscando al hombre, pero el hombre siempre se aleja de él. ¿Okay? ¿Por qué? Por miedo. Si Adán no hubiera pecado, él no hubiera sentido ese miedo. Obviamente. Ese temor. Claro, claro. Claro. Entonces, ese miedo era porque había pecado. O sea que, oye hermano, o sea que lo que dice Memo, si nosotros no fuéramos pecadores, no le tuviéramos temor a Dios. Miedo. Claro. Miedo. Miedo. Eso me hace ver de que el pecado, ¿qué cosa es? No es solamente el hecho de la transgresión de la ley, no, es el rompimiento de una relación, de un vínculo que existía, ¿no? El Señor nos hizo, cuando nos hizo semejantes a Él. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros pudiéramos estar unidos a Él, ligados. Él hizo un ser semejante a Él, ¿no? Parecido a Él, con su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para poder entrar en una relación plena, completa con Él. Pero el pecado que hizo nos rompió esa relación, ¿no? Cortó eso y nos aleja de Dios. Ahora miren, para que no se nos pase el tiempo, miren, temer a Dios significa tener y albergar el fuerte sentido de su presencia en todas partes y en todo momento. Dios está presente no solo en la iglesia o no solamente cuando oramos, ¿no? También está presente en el trabajo, en la cocina, en el parque, en la tienda, cuando manejamos, cuando estamos solos o cuando estamos con gente de día o de noche. Como decía John Pauline, ¿no? En una de sus obras, dice, temer a Dios es hacerlo a Él lo más importante, hacerlo el centro de nuestras vidas. Y miren, y esto en la actualidad sobre todo cobra mucha importancia porque la forma de vida actual, presente, nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, ¿no? No en los demás. Un estilo de vida que nos lleva a enfocarnos en nosotros, nos mueve a centrarnos en el egoísmo, en el yo primero. Y esto también se manifiesta en alejarnos de Dios, en no buscarle a Él. ¿Ok? Miren, en el contexto entonces de pérdida de libertad en la que nos encontramos y una serie de cosas, ¿no? ¿Cuál debería ser mi respuesta ante el llamado de temer a Dios? ¿Cómo haría yo para mostrar temor a Dios y lograr que otros también deseen hacerlo? No todos a la vez, ¿eh? No se emocionen. Yo pienso que eso se pudiera hacer con la forma como tú vives, ¿no? Como tú eres, lo que tú representas. Claro, O sea, en cualquier situación que tú estás, tienes que mostrar quién es tu creador. No importa la situación en que estés.
Y esa es la forma que pudiera ser atractivo para otras personas. Porque de otra forma, hermano, puedes decir todo lo que tú quieras, pero si tu vida dice lo contrario de lo que tú dices, Claro, no te la van a creer. O sea, claro. si aún viéndote, la gente que te conoce y te critica porque eres como eres, está difícil. Ahora, si dices que eres una cosa y vives contrario a lo que dices, pues va a ser más complicado. Claro. Quiero dejarlos con esa pregunta, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer yo para mostrar el temor a Dios y lograr que otras personas también deseen hacerlo, ¿no? También deseen temer a Dios? Un ejemplo bien claro es lo que le pasó a Daniel y sus amigos allá en Babilonia, Ah, cuando ellos estuvieron en esa prueba, que si no adoraban iban a ser arrojados al fuego, y Daniel al foso de los leones, y él se mantuvo fiel por su temor a Dios, por su amor a Dios, y la gente vio eso, ujú. y a causa de eso me imagino que muchas personas también adoraron al verdadero Dios. Amén, amén. Gracias. Miren, este momento invité ya hace algunas semanas atrás a Pedro Ceseña, para que pueda compartir algo muy particular de su experiencia personal con nosotros. Así que ahí está Pedro. Pedro, te invitamos para que puedas este momento tenerlo, para que puedas compartir con nosotros también tu experiencia. Así que aquí estamos. Ah, Vamos, adelante. sí, la experiencia personal de amor, la más reciente, digamos, fue lo de mi accidente, que fue algo inesperado. Siempre he hecho mecánica en mis carros, pero Dios todo tiene un propósito para todo. Y les comenté anteriormente que ese acontecimiento sirvió para que mis dos hijos mayores, más Pedrito, que ya se había retirado bastante de la iglesia, regresara. Entonces, Dios ocupa las situaciones adversas, digamos, para beneficio de otros. Y no solo eso, sino que me ha servido para testificar del amor de Dios a otros, contándole mi experiencia, qué me pasó, cómo pasó, y me dicen, ¿cómo pasó? Pues yo no lo sé, simplemente el carro me cayó encima, pasé inconsciente como unos 10 o no sé cuántos minutos. Lo cierto está que todavía mi hijo, Daniel, él no quiere contar lo que pasó, lo que le pasó a él. Todavía ya va a ser que medio año, 6 meses, y él todavía no ha podido superar la experiencia. Pero a mí personalmente me ha servido porque a cualquiera que me pregunta, les digo, les explico lo que me pasó y dicen, qué maravilloso Dios tienen ustedes. Entonces, esa es una experiencia de amor para mí, ¿verdad? Amén, amén. Gracias, Pedro. Mira, no sé si tienen alguna pregunta en este momento. Creo que sería muy interesante poder hacerle alguna pregunta a Pedro de esto, porque Pedro habló de diferentes temas. O sea, sí, nosotros supimos el momento en que tuvo el accidente, que estaba con sus hijos. Bueno, estaba me parece que estaba Daniel ahí, ¿no? No, Josecito estaba, Josecito, Josecito era el ya, que estaba contigo. contigo. Daniel, ¿Y quién te levantó? sí, ¿Quién te sacó? Levantó el carro para que te fue salieras. Daniel, mi hijo. Ya. ¿Qué edad tiene el niño? Daniel tiene 22 años, Oh, ya es un adulto. ya es ¿Y un adulto. cuánto tiempo estuvo el carro encima de ti, hermano? Mira, ves, yo estaba haciendo mecánica en la yarda de atrás. Cuando el carro me cayó encima, tuve el chance de decirle a Josecito, ve y avísale a Dani. Entonces, Ok. mi hijo corrió desde la yarda de atrás hasta la casa, digamos, hay como, quizás se llevó 1 minuto, digamos, en llegar, porque es grande la yarda de atrás, está largo. Y en eso mi hijo llegó. Cuando lo siguiente que yo recuerdo es que mi hijo me saca, estoy afuera ya, digamos,
y enseguidita le dice, ve y dile a los bomberos que aquí estamos atrás. Ya había llamado al bombero. Hasta ahí, Daniel ya había llamado a los bomberos. Y entonces, últimamente pasó un accidente ahí cerquita de mi casa, cabal en la esquina, en el stop. Y en ese momento llamaron a los bomberos. Okay. Entonces, yo conté cuánto tiempo se llevaron los bomberos en llegar a mi casa por el tiempo que se llevaron en llegar al accidente. Y se llevaron 10 minutos. Un poquito más de 10 minutos. Entonces, estuve inconsciente más o menos más de 10 minutos. Claro. Ya. No, definitivamente es un milagro lo que pasó y obviamente que tú puedas contarlo. Pero ahora, la parte, digamos, más allá del hecho de poder haber salvado la vida y que el Señor haya permitido superar casi esta situación, es también la otra parte que reconoce, o sea, es el efecto que ha tenido en algunas personas cercanas a ti o incluso la manera como esto permite que puedas contar, ¿no? Que puedas testificar de cómo es que Dios obra con nosotros. Creo que esa es la otra parte importante, ¿no? Y qué grande es el amor de Dios, va, de que ocupa a unos para beneficiar a otros. Así es. Así es. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta aquí también con Pedro. No pregunten qué modelo de carro fue, pero por lo menos sabemos que estuvo todo bien, gracias a Dios, Pedro, y muchas gracias también por acompañarnos esta mañana. Pues sí, los que conocen es el carro de mi esposa, el que me cayó encima. Ay, no, sí. No lo dudes, el diablo la usó. No. Pero bueno, gracias a Dios que estás bien, gracias a Dios que sí, gracias a Dios. No cosa ahí. Y que más bien hoy se puede contar esa experiencia a los demás también. Sí. Gracias nuevamente. Sí. Déjame voy a compartir otra vez aquí esta parte. Amar a Dios y temer a Dios. Es lo que acabamos de ver hace un momento. Ahora, ¿por qué amar a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok. Esta parte es muy significativa. Porque así que vamos a ver acá. Pregunta. Esto es fundamental para poder entender, ¿no? Es crucial para poder entender, para poder tener razones. Generalmente entendemos que amamos a Dios por un porqué. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? Debemos amar a Dios porque Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? Porque nos rescató del pecado, ¿no? Y muchas cosas más. Y en realidad todo eso es cierto. Sin embargo, reparen algo. Dios no hizo todas estas cosas esperando para que tú lo ames. No. Dios eligió a su pueblo y te eligió a ti por amor, no porque el pueblo lo amaba, ni porque tú lo ames a él. No. Y tú lo puedes confirmar en Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, puedes confirmar esto, ¿no? El amor comienza con Dios y no tiene ninguna motivación en el objeto del amor, o sea, el pueblo o nosotros, ¿no? Sin embargo, su amor por nosotros es incondicional. El amor de Dios no busca su beneficio, no busca recibir alguna gratificación, no busca ponerle un precio a sus acciones por nosotros, pero luego, para que luego nos esté cobrando, no. Recuerda que si esto fuera así, entonces ya dejaría de ser amor. Fíjate, hace poco, yo les estaba contando anoche, ¿no? La experiencia de un comediante, ¿no? Esto lo estoy grabando, así que mejor no menciono nombres y otras cosas, ¿no? Un famoso comediante méxico-americano, ¿ok? El asunto es de que el comediante tenía insuficiencia renal y la esposa le donó el riñón. Era compatible, así que le donó el riñón. Bueno, le dio el riñón y ya mejoró toda la cosa. El asunto es de que después de un tiempo se divorciaron. Y después en la demanda ella le estaba pidiendo que le regrese el riñón que le había dado, ¿no? ¿Ok?
Bueno, es toda una cosa. Ahora yo les pregunto esto, ¿no? La persona beneficiada tiene que ser movida a amar a la otra persona, a la otra parte. Ok, la persona beneficiada. ¿Existe alguna obligación a que haya amor entre ambas partes por lo que una de ellas hizo por la otra? No. Existía gratitud. Claro, No, exacto. Exacto, ajá. Claro, puede haber gratitud definitivamente, o sea, eso es evidente. Es que entre los seres humanos sí, a veces es, si me amas, pues yo te amo. Ay, ay, ay. Hay una cuestión de, digamos, que implica un condicionamiento, como menciona Memo, ¿no? O sea, o hay una cuestión allí de digamos, bueno, conveniencia, ¿no? Una simbiosis, como dice también Eric Fromm, ¿no? Hay una cuestión de esta en los seres humanos, pero en Dios no se da eso, ¿no? Ahora, yo te pregunto esto, ¿no? El hecho de amar a Dios es el resultado de las acciones de Dios en nuestro favor. O sea, amo a Dios porque, por ejemplo, ¿no? Porque Dios derramó su sangre en la cruz por mí. O sea, ¿realmente lo amo por eso? ¿O debería amarlo por eso? Yo pienso que así es. Deberíamos de amarlo por eso. Claro, pero no debe ser la razón principal por la que No, lo amo. yo no amo a Dios No. por eso. ¿Ok? Yo amo aDio porque Él me sacó del estilo de vida que llevaba Ok. y por agradecimiento. Ok. A mí ni me importaba la cruz de Jesús, la sangre de Jesús, hasta que no entendí por qué. Pero por agradecimiento a Él es que lo hago. Yo quiero animarlos a que ustedes miren un poco más allá. ¿Ok? Esto es muy importante, o sea, que miren ustedes un poquito más allá. No solamente al hecho de decir, voy a amar a Dios o amo a Dios por gratitud por lo que Él hizo por mí, sino de que hay realmente otras razones un poquito más allá para realmente decir, yo amo a Dios. Porque Él me ama a mí. O sea, empezamos a conocer, a caminar con Él. eso es fundamental. Y entonces la fe que tenemos en Él hace que lo amemos. Eso es fundamental, ¿ok? Déjenme leerles esto, mira. Ellen White en El deseado de todas las gentes dice esto, ¿no? Déjenme, lo voy a compartir también para que lo puedan leer ustedes incluso. Acá lo tengo. Y así lo podemos leer todos juntos, ¿ok? Esto me pareció muy, muy interesante. En El deseado de toda la gente dice esto, ¿no? La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios, como estaba diciendo ahorita Elvira, el conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. O sea, el conocer a Dios realmente es la puerta abierta para poderle amar a Él. Esto es fundamental, ¿ok? Recordemos esto. Conocer a Dios es lo fundamental para poder amarle a Él también. Hermano, entonces, si nosotros verdaderamente amáramos a Dios, conociéramos a Dios, no hubiera las divisiones que hay en nuestra congregación o en otras congregaciones, inclusive en el mundo. Exacto. ¿Ok? ¿Por qué llego a amar? Venid, hermana. ¿Por qué llego a amar? Allá hay una silla, hermana. Ahí está. ¿Por qué llego a amar al Señor? Porque su amor me alcanza, me toca cuando yo llego a conocerlo a Él. ¿Sí? Conocerle, saber que Él me ama y reconocer que su carácter es amor. Llego entonces a amar a Dios. No porque así me lo propongan o porque me esfuercen en hacerlo, sino porque el amor que Él me entrega despierta en mí el amor para Él también. ¿Ok? Yo creo que también. Sí. Yo iba a hacer un comentario de que cómo es en Apocalipsis y en Deuteronomio comienzan primero que debemos temerle. Y el temor va a despertar el amor. ¿Ok? Pero no es el temor como habíamos comentado, no es tener miedo, sino es
el sentido de que cuando tú admiras a una persona porque estás conociendo, te crea ese sentimiento de admiración, de, por ejemplo, wow, lo que Dios hizo es de ese pájaro. Te deja la Para boca poder abierta. cantar y te deja la boca abierta. Mira ese árbol. Y entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Wow, quiero conocer ese Dios. Ahora ves, wow, lo que hizo aquello otro. Ahora hizo lo otro. Definitivamente esta persona debe ser conocida. Entonces, no es el temor, sino la admiración que creamos. Y entonces eso nos conlleva, así como, por ejemplo, cuando nosotros estamos fans de alguien, lo admiramos, deseamos estar cerca porque lo que ha hecho nos atrae. Así también de esa manera nosotros, ¿cómo comienza? Y a veces al principio pensé, pues está equivocado, primero tenemos que amar, porque no puedes temer a alguien, pero no, es que tú temes en un sistema de admiración, o por ejemplo, cuando te vas a encontrar a alguien que es de respeto y tenía rato que no lo miras, te pones nervioso, no porque le temas, sino porque cómo poder agradar a esa persona. Ajá. Eso ya no viene siendo temor. No es Claro, temor, no. sino es el deseo de admiración, porque tú estás con miedo de verlo, sino es de que deseas verlo, pero al mismo tiempo estás esa admiración de cómo voy a poder impactar a esa persona que yo deseo conocer. ¿Por qué siempre usamos el término? ¿Qué es eso? Porque es la forma de traducir ahí, Sí. si no es la traducción, pero en realidad la traducción es admirarlo, es hacer como dice en el término en inglés, our God is an awesome God. Entonces, cuando solamente Dios es awesome, y a veces utilizamos esa palabra que, wow, es awesome. No, solamente Dios es awesome. Sí. El término en original sí expresa la posibilidad del temor de miedo, pero también la posibilidad del temor de admiración. Y de, como estaba leyendo hace un momento, o sea, de hacerlo a Dios el centro de nuestra vida, de hacerlo lo más importante cada día, ¿no? Porque lo admiramos, porque lo respetamos, porque lo estamos conociendo. Y al conocerlo es donde entramos en... Oye, esa hermano, posibilidad. hermano Claro, Pedro, bueno. tengo una pregunta de lo que está hablando el hermano ahorita de la traducción. Sí. Pero estaba pensando, cuando tú eres un niño y tienes a tu papá, tú quieres mucho a tu papá. Y cuando haces algo malo, le temes a tu papá. Cuando tu mamá te dice, le voy a decir a tu papá, deja que venga. ¿A poco no le temes? Ya es otra cosa. Sí, pero o sea, estoy pensando en esto. Porque la traducción lo explicaba un pastor que estaba escuchando también, que está mal traducido, del hebreo al español, ¿verdad? Pero el temor no es malo, hermano. Hasta cierto punto te ayuda a que analices las cosas. ¿Por qué Adán, cuando vino Dios y que Adán había pecado, le tuvo temor? Porque había pecado. ¿Por qué nosotros cuando hacemos una cosa mala de niños y nos dicen, deja que venga tu papá, ¿por qué nos da miedo? Porque hicimos algo malo. Entonces estaba yo pensando en lo que estaba diciendo el hermano, y quizás la traducción esté mal. Para nosotros los hispanos, pues lo entendemos más o menos cuando tu mamá le dice a ti, pues deja que venga tu papá. Así es como yo siempre lo entendí, ese tipo de temor a tu papá. Ahora, tú no amas a tu papá si lo amas, pero sin embargo le tienes respeto y le tienes temor, porque sabes que si tu papá se molesta contigo, pues las consecuencias no van a ser buenas. ¿A poco Dios no tiene consecuencias de cuando o sea, Dios te dice, mijo, mira, aquí están mis reglas. Si tú te sales de mis reglas, estas son las consecuencias. Siempre tienes consecuencias. O sea, y hay consecuencias en separarnos de él. O sea, principalmente, ¿no? También debemos de ver esta parte, ¿no? Hermano Manuel, pero discúlpeme un poquito. Pero la idea que se está haciendo el niño del papá, que el papá cuando llegue se está haciendo una idea así de que es bien castigador, bien castigador. Pero ya estamos usando, digamos, un recurso humano para poder explicar esto. Ahora, quiero que podamos ver esta parte también. Y es el hecho de que el pueblo de Israel recibió el mensaje de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Lo que expresamos en lo que contamos en el versículo en Deuteronomio, pero ellos tomaron y recibieron esta información como una orden, mas no como una promesa de Dios, porque el tema es, cuando entramos en una relación con el Señor, llegamos a hacer el cumplimiento de esa expresión, o sea, llegamos a amar a Dios. Recordemos que en Éxodo capítulo 19, versículo 8, el pueblo dijo,
cumpliremos con todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Te das cuenta que el pueblo de Israel tomó el cumplimiento del pacto con Dios por medio de las obras y no de un cumplimiento del pacto por medio de la fe? O sea, el Señor estaba tratando de renovar otra vez el pacto que hizo con Abraham, un pacto de fe, pero ellos lo tomaron como un pacto de obras. ¿Ok? Última parte. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15, dice eso, ¿no? Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Pregunta. ¿Es la obediencia, es lo que hemos estado viendo la semana pasada, es la obediencia una muestra real de nuestro amor a Dios? ¿Es la obediencia una muestra real de mi amor a Dios? Si tengo amor a Él, Ok. voy a hacer lo que le agrade a Él. El joven rico obedecía, No, pero no tenía amor. Ok, entonces la obediencia no es, digamos, algo que me indique totalmente o que siempre voy a tener amor a Dios. Ahora, reconocemos hasta qué punto nosotros hemos desarrollado la obligación, la imposición de obedecer antes de amar, incluso en la iglesia, ¿no? O sea, es un poco en lo que hemos entrado, ¿no? No, hay que guardar el sábado. No, es que no puedes comer eso, ¿no? Porque si no, entonces es pecado. O sea, hemos entrado en esa parte, ¿no? Más no en preocuparnos de que tú mantengas una relación constante y plena con el Señor, que es lo fundamental. Miren, hay algunas cosas más aquí que bueno, tenía aquí, pero quiero comentarles algo que es muy importante. Pregunta, ¿qué harías? En la lección, en la semana pasada había unas preguntas que quería hacérselas y que creo que son muy importantes para poderlas compartir en este momento. ¿Qué harías? A ver, para todos. Te han invitado a comer. Y les digo porque a mí me ha pasado, o sea, a nosotros nos ha pasado, al menos, a Mónica a mí nos ha pasado. Te invitan a comer en una casa, no llegamos de visita a un lugar. La gente es muy amable, te están dando lo mejor que tienen, qué sé yo, te invitan y todo lo demás, y cuando te ponen el plato en la mesa te das cuenta de que es algo que probablemente no debas comer. Una chuletita. ¿Qué haces? Bueno, en otro momento les cuento lo que nos tocó, pero fue algo gracioso, ¿ok? Pero entonces, cuenta. El punto es, ¿qué harías tú? A ver, ¿qué harías tú? ¿Cómo podrías, digamos, ser respetuoso, considerando la hospitalidad de la persona y evitar transgredir también la prohibición de comer alimentos inmundos, ¿no? ¿Qué harías tú? Lo que yo he hecho en ocasiones así, hermanos, que yo les digo, mira, tengo problemas de salud y esto no lo debo de comer, porque el doctor me lo indica. Y ya. No lo suspendo, no se sienten mal, porque no es cuestión de religión. A todos nos ha pasado. Me pasó y yo, por no ofender a la persona, yo sí lo comí, pero ya después hablé con él y me dijo, ¿y por qué comiste cuando te ofrecí? Es que no quise que te sintieras mal. Ok. Pero en ese momento yo no lo hice sentir mal. Ok. Hermana Nájera, a ver. Ve que últimamente hemos estado yendo a Torreón. Ajá. En Torreón comen mucho puerco, todo es puerco. Delicioso. Delicioso. Y fuimos a la casa de la prima de mi marido y nos sirvió pozole. Yo vi el pedazo redondo, grande así, y dije, es chamorro, ¿verdad? Chamorro de res. Y oramos, y empezamos a comer. ¿Quién sabe cómo se me ocurre preguntarme? ¿Qué es? Me ha preguntado ya. No. Me dice, puerco. Delicioso. Qué delicioso. Yo hice rápido el plato así. Dice, aléjate de mí, no como el puerco. Y me dio unos palitos con huevo que tenía que habían hecho en la mañana. Y eso me lo comí, no sé, no creo que la haya hecho mal, pero no me lo comí. Tal vez, digamos, las situaciones pueden ser diferentes y algunas personas pueden tomarlo de diferente manera. Ok, son situaciones que a todos nos ha pasado. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Muy bien, vamos a otra cosa más. Miren, ¿cómo harías tú? Ok, estamos en la iglesia y esto ha pasado en todas las iglesias, ¿no? Estamos en la iglesia, están los jóvenes en alguna cosa, ¿no? A veces hay 2, 3 muchachos que están conversando, están ahí en la iglesia, pero están en el templo y están conversando, o hay un muchacho que está con su teléfono.
Y viene el diácono, ¿ok? Y le habla. Obviamente el diácono trae la intención de que eso no se debe hacer en la iglesia, ¿no? ¿Ok? Pero el muchacho se siente ofendido. O sea, ¿cómo harías tú para enseñar, ser reverente y a la vez promover una relación positiva con los muchachos, con los jóvenes, o con la persona que tal vez está en cierta condición de irreverencia? A ver, ¿cómo harías? Hermano, todas esas cosas no deberían de ser problema. Si usted piensa que es mucho más importante la persona que el rito o la costumbre de... Pues yo le diría, sé más discreto como el pastor. No lo hagas con odio. Yo diría que se le llamaría la atención con amor. ¿Ok? Es muy importante, ¿no? Y si ha pasado, pasa eso, ¿no? Constantemente. O sea, hay momentos, ¿no? Tal vez no sé, bueno, no. Depende de la situación. Por ejemplo, ¿no? Ha pasado, ha habido, por ejemplo, algún caso de algún muchacho, algún joven que tal vez estaba en pequeño desorden por ahí. Y sí, a mí me tocó llegar a acercarme a hablar con él después de que ya pasó el momento, ¿no? Pero ya con este muchacho había una relación, un vínculo de mucho respeto, de mucha admiración, de mucha cercanía, ¿no? Entonces, creo que esto es muy fundamental también, el hecho de considerar quién puede hacer ese cargo de manejar esto, de cómo hacerlo, de enfocarlo desde un punto de vista de amor por la persona también, etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes cosas ahí. Ok, una más. ¿Por qué lo harías? A mí me pasó una cosa en la iglesia de Pasadena. Yo iba con mi esposa de visita y había unas muchachas atrás platicando y haciendo mucho ruido. Entonces, yo volteé y le digo, disculpen, yo soy católico, pero quiero escuchar al pastor. Toma. Yo me volteé y se quedaron callados. Ya. Estuvo bien, ¿ah? Estuvo bien, ¿ah? Miren, por eso les digo, o sea, a veces no necesariamente, por ejemplo, el diácono o la persona, digamos, que tiene que controlar el orden es la más indicada para manejar la situación en el momento. O sea, el hermano que prácticamente era una visita, digamos, en la iglesia se identificó como tal, ¿no? Oye, yo soy católico, quiero escucharlo, por favor, ayúdenme no me distraigan, por favor. ¿Ok? Y seguro que impactó eso, o sea, seguro que vio donde tenía que dar. ¿Ok? Hay formas. Muy bien, una más. ¿Por qué lo harías? Eres líder de la iglesia, ¿ok? Y tu iglesia está dividida en facciones, en grupos. ¿Por qué promoverías mejorar la relación entre las partes dentro de la iglesia? Quizás, si reconoces el por qué, puede hacerte más fácil encontrar cómo hacerlo. A ver, tu iglesia tiene fracciones, tiene, no sé, grupos. ¿Por qué tendrías que tú esmerarte en hacerlo? En ayudarlos a unirse. Yo pienso que eso siempre es bueno, ¿no? Tratar de hablar los problemas y llegar a un término medio donde puedas negociar. Yo pienso que en la iglesia, cuando los hijos de Dios aman a Dios, puede haber diferencias de formas de entender cosas, pero siempre el evangelio va a triunfar. El problema es cuando nosotros tenemos una idea de lo que es el evangelio y no conocemos el evangelio, donde entramos con teorías, con agendas, con tradiciones, con cultura, y no beneficia al evangelio. Y en realidad, nosotros como hijos de Dios no estamos aquí para hacerle creer al otro que yo soy mejor que tú, nada de eso. Estamos aquí para que se conozca a Jesús. Aparte, y eso debe de ser el centro de la iglesia, punto. Aparte, hermano, todas esas fracciones a veces son buenas porque le permiten a la persona ser como es en realidad, y cuando encuentra un grupo que es parecido a como yo soy, ahí se siente a gusto, cómodo. Al momento de orar, todos adoramos igual, pero pues... Es bueno eso si cuando de veras, o sea, si cuando se trata de cosas importantes como el evangelio, se unen. Eso es bueno.
que el evangelio avance. Si la división es problema solamente por... El problema comienza cuando queremos que la iglesia corra como nosotros Ese queremos. sería el problema. No basándonos en el libro de iglesia, en el manual de iglesia, sino en nuestras propias ideas. Ahí comienzan los problemas, ¿verdad? O sea, imagínate que tú eres el anciano de la iglesia, hermano, y está la celebración del monito verde, ¿cómo se llama? Un santo verde de los irlandeses. St. Patrick's. St. Patrick's. Y vas y te pones un gorro, llegas vestido de verde y estás dándole la lección y tú y tu esposa vestidos de verde. Y entonces la gente te va a preguntar, ¿y eso qué significa? Es que es un santo irlandés. O sea, eso no es unir a la iglesia. O sea, estás dando un mal ejemplo y un mal testimonio de tu cristianidad. O sea, esas cosas son agendas personales, son cuestiones tuyas. Y lo que yo digo, el evangelio, la palabra de Dios tiene que romper con todo eso. No, por eso dice Pablo que ya no hay mujer, no hay hombre, no hay peruano, no hay mexicano. Solo somos hijos de Dios, nada más. Y el evangelio eso debe ser siempre. Así es. Muy bien, me congelaron aquí, o yo me congelé. Hermano, Ahí es está. que todos somos salvadoreños. Todos somos de El Salvador. Amén. Pero El Salvador está en el cielo. Así Amén. Ya que esperamos pronto. Así es. Muy bien, miren. Pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Esto es muy importante para todos. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Ok? Esta es una escuela. ¿Qué aprendiste hoy? Muy importante. A ver, mi mamá que es la primera siempre en levantar la mano. Ahí. Vamos. Yo aprendí que el amor es más que la obediencia. Yo aprendí que si no amo a mi prójimo que lo veo, no puedo amar a Dios que no lo veo. Y sí que es un reto, ¿verdad? Sí. Hermana, eso está muy difícil. Pero Y gran parte de lo que es la dificultad de amar a otra persona, de amar al prójimo, es el egoísmo. O sea, parte de uno realmente, esa dificultad. ¿Okay? Claro. Bueno, pidámosle a Dios para eso. ¿Alguien más? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, hermana Nájera. Aprendí que no solo obedecer es amar a Dios. Ajá. Tener relación con Él. Fundamental. La relación que uno tenga con Él, porque aunque no cumpla los mandamientos, pero Dios me cuida, contesta mis oraciones que le pido y a veces es al momento y a veces se tarda, ¿verdad? Pero Dios me muestra que me ama y tengo una buena relación con Él. Amén. 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 A ver, ¿A uno más. poco el evangelio, hasta como negocio no es muy buen negocio? O sea, piénsalo. Somos confidencieros, hermano. ¿Qué no le dijo Pedro a Jesús? No le preguntó, ¿y yo qué voy a ganar con hacer esto para ti? Dijo, si tú supieras lo que yo tengo preparado para ustedes, ¿no? O sea, entonces, hasta como negocio el evangelio para el pecador es buen negocio. Así que si el pecador se diera cuenta del buen negocio que es ser cristiano, oye, todos quisieran ser cristianos, es muy buen negocio. Paga como a 20 billones por uno. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a ver esta parte. Vamos a ver esta parte para que ya podamos terminar. Lo que es la tarea de la semana. ¿Ok? Esta fue la tarea de la semana pasada. ¿Ok? Pero vamos a ver la tarea para esta semana. Reservar tiempo específico cada día de la semana para tu comunión personal con Cristo. Fundamental. Pídele a Dios esta semana que te ayude a tener el deseo de buscarlo a Él cada día. ¿Sí? Pídele a Dios que te ayude a tener el deseo de poder encontrarlo, buscarlo, apasionarte por encontrarte con Él cada día. Enamorarnos de Él. Amén. Pide al Señor que te permita conocerle un poco más a Él. Y esto lo tenemos que ir manejando durante las semanas, o sea, que lo conozcamos a Él. Tarea número 3. Comprométete con el Señor esta semana en un plan personal, tú y Él, para aprender cada día más del amor de Dios. En tu casa, en la iglesia, en tu centro de trabajo, donde sea. Amén. ¿Ok? Muy bien. Vamos por aquí a prender nuestras cámaras para podernos despedir. Déjenme mover esta parte aquí. ¿Ok?
Gracias a todos ustedes. En este momento también hacemos corte de la grabación que estamos haciendo, así que nos despedimos de todos aquellos que nos están acompañando a través de línea y nos vemos la próxima semana.